Queremos en este momento ceder el micrófono, aunque no está el micrófono, al doctor Alfredo Beltrán Sierra. ¿Quién es el doctor Alfredo Beltrán Sierra? Además que ha hecho historia en esos fallos jurisprudenciales que han marcado una diferencia. Hoy se encontraron en este escenario quien se fue beneficiado sobre el tema del fallo de UPAC. No se conocían, hoy se vieron acá y manifestó su cariño. Eso está muy bien, porque realmente él es un personaje que adicionalmente ha participado en todo el desarrollo político del país. Es abogado de la Universidad Libre, ha sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, profesor universitario. Además eso nos convoca porque muchos compartimos esa pasión por la docencia. Ha sido magistrado interino de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral. Ha sido magistrado de la Corte Suprema y magistrado Corte Constitucional en el periodo 1998-2006. Con él vamos a trabajar un tema y a tratar un tema que es la Constitución, la política y la sociedad. Entonces, integrando estos tres elementos, cedemos la palabra al doctor Alfredo Beltrán Sierra. Bienvenido. Nadie me creería si yo dijera que no preparé la conferencia. Pero lo que sí me sorprende es que haya sido la primera de estas conferencias. Me parece que es muy importante lo que se ha dicho al iniciar el certamen, en cuanto que en el fondo lo que se nos está diciendo es: estamos convocados todos como un grupo de estudio sobre problemas de orden político y social en nuestro país. Ese es el fondo que veo en esta reunión. Y me parece que por esa razón, además de felicitar a los autores de libros que hoy vamos a tener seguramente la oportunidad de escuchar de los propios autores el contenido mínimo que se puede dar en una conferencia como esta, de lo que ellos con su inteligencia y su dedicación pusieron a disposición de las personas que puedan estudiar o profundizar o discrepar de las conclusiones en cada uno de esos temas. Me parece que en ese conjunto entonces deberíamos hablar un poco acerca de nuestra sociedad, la Constitución y la política, porque creo que es algo que puede unificar en materia general lo que aisladamente quedaría dicho al comentar cada uno de los textos. Y observemos, la Constitución nuestra, como cualquier otra Constitución, se encuentra como una norma superior, como lo que han denominado los autores una ley de leyes, para que se pueda regular lo primero, la pacífica convivencia social. Así lo enunciamos nosotros desde el preámbulo, que tiene por objeto dar la oportunidad de que exista una pacífica convivencia social. Pero pacífica convivencia social que implica también otros valores que se dan desde la Constitución y que interesan a la política y desde luego a los connotados politólogos que se han dedicado a profundizar estos temas. Allí se dice pacífica convivencia social, pero con respeto al pluralismo, lo que implica que debemos tener apertura de carácter político y de carácter cultural, de carácter científico en últimas, para respetar la discrepancia, porque solo la discrepancia permite luego, en síntesis, adelantar y progresar en la sociedad.
Observemos cómo desde ese preámbulo se nos dice además que será una sociedad donde se pueda además reconocer la diversidad. Eso que hoy nos parece tan fácil de recordar, de expresar, nunca fue fácil en Colombia antes. Si ustedes recuerdan, como seguramente ya lo están recordando, nosotros en la Constitución anterior parecía que teníamos el signo trazado por la pluma autoritaria de don Miguel Antonio Caro, y además con la abjuración de las ideas que antes había defendido por el señor Núñez, trazamos una sociedad que fuera absolutamente homogénea. Por eso no se reconocía la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, que hoy está reconocida en el preámbulo de la Carta Política por primera vez en la historia colombiana. Y además expresamente reconocida luego en uno de los artículos que a veces pasamos de largo, en el título preliminar de la Constitución. El artículo 7º dice eso, que el Estado colombiano reconoce la pluralidad étnica y cultural en Colombia. En tanto que mira uno cuáles son los antecedentes de ese artículo que a veces aparece refundido, y encontramos que por allá en 1890 dictaron unas normas en materia penal para decir quiénes eran inimputables. Y entonces se dijo, no son sujetos del derecho penal, son inimputables, no tienen ninguna responsabilidad los que no tengan capacidad de entender y de querer. Pero no tienen capacidad de entender y de querer quiénes. Entonces se decía los impúberes. E incluyeron también en ese listado a las personas enfermas mentales, los dementes. Y además agregaron en ese listado a los indígenas, para estar acordes con el concordato de 1887, que fue aprobado a pupitrazo limpio y sin discusión con medio país por la ley 35 de 1888. Y en ese trasegar, lo que se dijo fue, son inimputables porque no tienen capacidad de entender y de querer, ni de querer, los indígenas. Contrastémoslo con la actual, donde se dice claramente, se reconoce la pluralidad étnica y cultural de la nación colombiana. Con esos antecedentes tenían también otras consecuencias. Los indígenas reclamaban ser los propietarios de la tierra porque ancestralmente a ellos les había pertenecido. Pero entonces venía de propiedad luego porque ha habido así el paso de tierra a otros propietarios, y eso ha sido inscrito en las oficinas de registro. De manera que con eso nomás quedaban despojados de sus tierras. Esta Constitución dijo algo distinto. Digo, se reconoce la división territorial. Claro, la división administrativa que teníamos en la del 86, todos la conocemos. Departamentos, intendencias y comisarías. ¿Qué eran las intendencias y comisarías? Porciones del territorio, que no alcanzaban a ser departamentos. Y que como no tenían esa trascendencia, tampoco le habían pertenecido a ninguno de los 9 estados soberanos cuando rigió entre nosotros la Constitución de 1863. Entonces, con esos antecedentes, decir que se reconoce la pluralidad étnica y cultural debía tener consecuencias en la parte orgánica del país. Y en esa misma Constitución, en la parte orgánica, se dijo, se reconocen como expresamente los territorios indígenas.
los resguardos y los territorios habitados por ellos, y se reconoce también a las autoridades indígenas para preservar de esa manera la cosmogonía de esos colombianos. De esta suerte, entonces tendríamos que dar un paso adicional. Nos vamos a someter a la ley colombiana, a unos códigos que ni siquiera forman parte de su cultura. Pues la respuesta del 86 fue esa, que sí quedaban sometidos, pero que ni siquiera podían ser reconocidos como imputables porque no que tenían capacidad de entender y de querer. La Constitución actual dijo: se reconoce la administración de justicia de los indígenas, de acuerdo con sus propias tradiciones, de acuerdo con lo que digan sus propias normas y aplicada por sus propias autoridades. No es sino uno del requisitos que se puso para que eso tenga plena aplicación. Y tiene haré una síntesis muy breve sobre eso. Aquí, grupos indígenas en los llanos y hacia el sur tenían una convicción: cuando hay en un embarazo pluralidad de partos, eso es signo de que los dioses están descontentos y están furiosos con ese grupo humano. Luego, la manera de hacer las paces era una: que la madre dejara a los niños, en este caso eran 2 gemelos, a la orilla de un río y seguramente a la sombra de un árbol, recién nacidos, hasta que la naturaleza se encargue de que ellos mueran, y en ese momento se restablecerá la convivencia pacífica de ese grupo con sus dioses. Eso fue objeto de una tutela muy publicitada en su momento, porque alguien le dijo eso a Bienestar Familiar, y Bienestar Familiar optó por darle protección a esos 2 menores. Pero hubo quienes se atrevieron a decir: esa tutela no es procedente. Y no es procedente, ¿por qué? Porque la propia Constitución dice que hay que respetar la pluralidad y la cultura de esos indígenas. Por eso llegó a la Corte Constitucional. Y el punto no es simplemente de carácter jurídico, es de carácter social, es de carácter político. Y habría que aplicar entonces la Constitución política. Y la Constitución política dice también que se garantiza como primero de todos los demás derechos el derecho a la vida. Y además, en una norma especial, dice que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. La ponencia le correspondió a un magistrado ya fallecido, el doctor Fabio Morón. Y entonces, en el estudio previo para que fuera sentencia, quedó claro: eso es cierto, pero siempre y cuando no se violen los derechos humanos. Y como el primero de los derechos para todos los humanos es el derecho a la vida, ese es el límite que hay que trazar desde allí para poder integrar la justicia y las costumbres y el pluralismo de los indígenas con el resto de la Constitución, que es lo que nos va a unificar. Los derechos humanos unificarán entonces a todos los colombianos. Eso me parece que es importante recordarlo en una reunión de personas dedicadas al estudio de la sociedad, de los valores sociales y a la acción de carácter político en algún momento. Eso llevó también a recordar algo: años 60 finales. Aquí hubo una partida de cacería por los llanos. Y entonces resolvieron con escopeta cazar indígenas. Y hubo muertos indígenas.
hay que recordarlo, y entonces un abogado, como varios de los abogados que estamos acá, pero con otra concepción de la profesión, resolvió que era mejor defenderlos. ¿Y cómo los defendió? Diciendo, mire, si con la ley tal de 1890 son inimputables porque no tienen capacidad de entender y de querer, es lo mismo que matar un animal, porque no son imputables, no tienen el reconocimiento como personas que protegen el ordenamiento jurídico. Claro, como consecuencia de ello, estudiantes de la época, de la Nacional, del Externado, de la Libre, que recuerden, por ejemplo, empezaron a darle análisis a esto en foros y en las aulas máximas. El profesional salió del ejercicio de la profesión, porque el derecho es para interpretarlo de acuerdo con las necesidades sociales, y la política muchas veces antecede al derecho. Los debates para aprobar la ley se dan en el Congreso, y el Congreso está formado por personas elegidas popularmente del seno de los partidos políticos. De manera que esa es la razón por la cual desde las filas del derecho se ha dicho muchas veces que el derecho, ya en normas, es la política vuelta ley. Luego de los debates se aprobó la ley. ¿Debates de qué clase? Políticos. Y ahí es donde volvemos entonces a intentar relacionar esta reunión de nosotros con la Constitución, con la sociedad y con la política. Observemos igual. Hay unos derechos fundamentales en la Constitución que no siempre han sido pacíficos de conseguir. No hay un solo derecho en la Constitución que no tenga detrás una gran lucha de carácter social y de carácter político para llevarlo a la ley de leyes. Así ocurre también con el derecho a la vida, incluso con los derechos individuales. Cuando las monarquías fueron absolutas y todopoderosas, esa era una situación política. Forma de gobierno, la monarquía absoluta. Entonces el monarca era legislador, era el supremo juez y era además el jefe del ejecutivo, el jefe del Estado y el ejército. No era del país respectivo, no era del Estado, era el ejército de su majestad. O sea que tenía además a disposición la fuerza. Vino la creación de la República y el criterio democrático para establecerla con la Revolución Francesa. Y por esa revolución, de corte profundamente humanista, pero en ese momento profundamente también influido por el individualismo jurídico, filosófico, económico y político, entonces adopta unas reglas mínimas de darle derechos al individuo. Una por la cual todos estaríamos dispuestos a luchar: la libertad física. ¿Por qué? Porque antes bastaba que el monarca ordenara prenderlo para que esa persona perdiera la libertad. O uno de los válidos agentes del monarca a quien le había dado esa facultad y la persona quedaba reducida a prisión. De ahí nos viene algo nuevo también para nosotros, y quedó por esa razón el derecho a la libertad personal física, consagrado en uno de los artículos de esa Declaración Individual de Derechos, de apenas 17 artículos, no superada todavía, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Así pasó a las constituciones, y así estaría en la nuestra también. En todas las que tuvimos nosotros en el siglo XIX, siempre aparecía la Declaración de los Derechos del Hombre
casi calcada, con ligeras variaciones, como pasó en el resto del globo terrestre. Pero observen cómo tenemos nosotros consagrada esa norma en un artículo constitucional, el artículo 28. Toda persona es libre, pero para poderla privar de la libertad, nadie puede ser privado de la libertad de forma arbitraria, se necesita, voy a dar un ejemplo, ley que haya permitido privarlo de la libertad. O sea, se necesita que el Congreso actúe para dictar la ley, estableciendo unos motivos por los cuales se puede perder la libertad. Transitoriamente, porque no hay penas prohibibles. Pero además se requiere que haya un juez que analiza esa conducta de una persona en concreto, la compara con lo que dijo la ley aprobada por el Congreso y para concluir si queda enmarcada esa conducta o no en lo previsto por la ley. Si sí queda, entonces puede dar la orden de privación de la libertad, pero en forma motivada para que la persona tenga ese derecho y pueda hacerlo efectivo. De ahí vienen otras instituciones, hoy fácilmente identificables, como el habeas corpus, por ejemplo, que tenía antecedentes allá en la legislación inglesa, desde 1688. Pero observemos, derecho individual claro, con un contenido de carácter filosófico-político, porque otros pensaban que se podía privar de la libertad, se podía condenar a la pérdida de la vida a los impíos, a los ateos. Y entonces, de esa manera, se estableció la institución de la, ustedes lo saben perfectamente, de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición que no era costeada con fondos de la Iglesia, sino con recursos públicos. La monarquía al servicio de la Iglesia o la Iglesia al servicio de la monarquía. Todavía eso no está bien resuelto. Para algunos, como yo, sí, pero lo digo en general. Estaba claro. Entonces, en ese contubernio entre la Iglesia y las monarquías, no importaba ni la vida ni la libertad de las personas. Eso es una actitud de carácter político. Por eso hubo pensadores que privilegiaron al individuo con su libertad e idearon que para poder privar a alguien de la libertad intervengan las tres ramas del poder. El legislativo, que establece las causas, el juez, que imparte la orden, y una autoridad administrativa policial que la lleva a la práctica, pero preservando el respeto a la dignidad personal. Y otras libertades de ese corte, de corte puramente individual, la libertad de expresión. Porque es que le digan a uno, se le respeta la libertad de pensar. Hasta ahí no hay problema. El problema empieza cuando las personas expresan lo que piensan, especialmente si lo hacen en público, especialmente si divulgan su pensamiento, y por esa razón entonces fue necesaria la libertad de expresión y la libertad de prensa en todas sus manifestaciones. Y por esa misma razón entonces hubo partidos que se opusieron a la libertad de expresión, que se opusieron a las publicaciones de libros, de folletos y de periódicos, porque podían ser contrarios a la moral establecida. Y por eso cuando vamos a las bibliotecas, ya de alguna antigüedad, encontramos libros que dicen que se publicó, comillas, con licencia gubernamental y eclesiástica.
lo que quiere decir que era lícita la censura. Y por eso hubo partidos de carácter político que se opusieron a la censura y proclamaron la libertad de prensa como garantía de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión en todas sus manifestaciones. Eso es de carácter político. Eso tiene incidencia en las sociedades. Y fue lo que hizo que esas libertades se incrustaran en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y que pasaran a nuestras constituciones. Pero vinieron conflictos, por ejemplo, con la guarda del orden público. Y entonces, para guardar el orden público, para evitar que haya subversión permanente en contra de los gobiernos que ejerzan el poder, se inventaron entonces que en el estado de sitio el presidente de la República podría dictar normas como si fuera legislador que podrían limitar las libertades públicas. Con una norma similar, que era el artículo 48 de la Constitución alemana de Weimar de 1919, gobernó Hitler sin reformar la Constitución. Y aquí gobernaron de esa manera al país muchos presidentes de la República que eran felices con el estado de sitio y gobernando por decreto. De ahí que en un momento dado de la historia de Colombia le dijera a Alberto Lleras, para criticar esa institución del estado de sitio y de la manera de privar así de las libertades públicas a los que eran del partido de oposición, que el gobernante estaba gobernando con una frase fácil: escriba, doña Elvia, que vamos a legislar. Eso es una crítica de carácter político, pero era a una posición política determinada. Eso tiene también incidencia en la vida de la sociedad. Eso tiene que estudiarse y tiene que analizarse al promulgar una constitución. Pero esas libertades individuales trajeron como consecuencia otra: la libertad de conciencia, para creer o no creer, o creer en una religión distinta a la del ejecutivo del turno en su momento. ¿Eso qué significa? Que vamos abriendo paso a nuevas libertades. Y en esa forma, entonces se fue construyendo parte de la democracia nuestra, derechos individuales. Pero esos derechos no fueron suficientes. Las masas en todas partes y los derechos, ¿con qué los hacemos efectivos? Se necesita que tengan un soporte de carácter económico y de carácter social para que se puedan realizar. Y si no, esa tabla de derechos queda simplemente como una quimera inalcanzable. O son para los que tengan cómo procurárselos y no para las inmensas mayorías. Por eso vino en Colombia una reforma a la Constitución, la de 1936. Esa reforma del gobierno de López Pumarejo fue clara. La propiedad no puede ser simplemente con ese criterio ególatra que venía desde los romanos, sino que para merecer y tener la protección del Estado, se dijo entonces, la propiedad es una función social que implica obligaciones. Esa es la que se protege por el ordenamiento jurídico. Y se dijo, la economía la tiene que dirigir el Estado, que no pueden cruzarse de brazos para proclamar simplemente el laissez-faire, laissez-passer, porque eso conduce a que unos tienen libertad, influyendo la libertad de opresión sobre nosotros. Con ese criterio se aprobó la reforma del 36. Pero se aprobó otra. La educación es básica para la sociedad. Y por eso se dijo allí, la educación primaria será obligatoria y gratuita en las escuelas del Estado.
después la clase dirigente. Vinieron esos años asiagos del 46 al 58 y no desarrollaron la Constitución, porque la educación se vuelve subversiva. Y ahora en los 60 se emprendieron muy duro contra las facultades de sociología en la educación superior, porque se decía, de ahí se nutren guerrilleros. De la misma manera, suprimieron también luego en la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales en primaria y en secundaria. Y un pueblo que no conoce su historia es un pueblo más fácil de manipular. Es un pueblo más fácil de hacerlo pasto del abuso por parte de quienes tienen las palancas del poder en sus manos. El poder no solamente político, sino del poder económico y de la influencia social. Ese es un tema de carácter político-social. De eso se ocupan y de su análisis varias ciencias sociales, entre otras la politología. Y observemos nosotros cómo a esos derechos, allí se dijo, el trabajo tendrá que ser un derecho y una obligación, pero es un derecho que goza de la especial protección del Estado. Y por eso se abolió el arrendamiento de servicios, donde no se le reconocían al arrendatario ningunos derechos frente al arrendador, sino la obligación, y quedaban todos satisfechos con el simple pago de un canon periódico, porque así como se arrienda una oficina o un apartamento, le arrendé los servicios, cúmplame y le pago. Por esa norma fue posible que se complementara luego con otra en el 45, que autorizó la creación de la jurisdicción del trabajo, nuestra jurisdicción laboral, para darle protección a ese sector. Pero luego nos dicen que son iguales, entonces ¿por qué proteger a algunos? Porque son la parte débil de la relación laboral. Se reconoce entonces que sí somos iguales en derechos, pero que en la práctica no somos tan iguales. Y que entonces la legislación y el Estado tienen allí un deber de carácter social, que en la pluma de Chandía y de Soto del Corral se dijo entonces cambiémosle la finalidad a las autoridades públicas, que ya no sea proteger a la persona en su vida, honra y bienes y nada más, agreguémosle esto. Y en el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, surgieron deberes sociales para el Estado, entre otros, el deber de protección a la salud pública como parte de los deberes del Estado. Que no sea la salud simplemente cuestión de privilegio, porque ese es un derecho que hoy tiene plena autonomía y que no puede ser simplemente ejercido cuando ya la persona se encuentra en artículo mortis. Eso es parte del complemento y entonces entran a la Constitución esos derechos que nos enseñaron a conocer como de segunda generación. No es que sean de segunda categoría, como lo pretendió algún exministro desafortunado en la expresión, sino de segunda generación por la época en que aparecieron, porque al tiempo que aparecieron aquí en Colombia, aparecieron también en la Constitución de Bélgica del año 31, en la Constitución Republicana de España y en algunas constituciones de Iberoamérica. Observen cómo la Constitución no es simplemente una norma que está allá arriba, inalcanzable, sino que está íntimamente relacionada con la sociedad. Y esto de que se incluyen esa trabazón tiene consecuencias de carácter político. Y tiene consecuencias luego para los partidos políticos, si algo alcanzáramos a decir sobre eso.
Y observemos cómo viene la Constitución del 91, pero antecedida de una resolución de la ONU que incorpora nuevos derechos, como por ejemplo el derecho al medio ambiente sano, y nuevos deberes, el respeto a la biodiversidad. Y esos derechos nuevos, y el derecho a la cultura, que es distinto al derecho a la educación, porque la cultura le pertenece a toda la colectividad y mira hacia el pasado y también se proyecta hacia el futuro. Por eso se consagró en esta Constitución también el derecho a la cultura como un derecho distinto, pero muy relacionado con el derecho a la educación. Eso es de carácter social, es de carácter político, y por eso ahora quedó también con característica de derecho en la Constitución. Aparecen derechos de tercera generación. Y aparece un aparato para hacer efectivos los derechos. Es el aparato del Estado. Y para evitar que haya concentración del poder como en las monarquías, se aceptó la tesis de Montesquieu, que hubiera poderes, o la de Rousseau, si se prefiere, que haya un solo poder público y ramas del poder, como lo consagró el artículo 3º de esta Constitución que tenemos nosotros. Y que haya además otras agencias del Estado que no pertenecen a ninguna de las tres, pero que cumplen funciones dentro del Estado. Las autoridades de control, por ejemplo, la Contraloría y el Ministerio Público con cabeza en la Procuraduría General de la Nación, que si van a ser autoridades de control, para que controlen a todos. Y por eso no deben pertenecer ni ser subalternos de ninguna de las otras dos ramas del poder, aunque contribuyan a su designación. Eso es distinto. Que se olvida a veces, parece que sí. Parece, no. Pero observemos, nosotros tenemos entonces ese marco constitucional, pero para que exista el poder público, alguien debe ser el depositario del poder. Y entonces viene el problema. En la época de las monarquías era el monarca, una persona que se ve, se puede percibir, se sabe cómo obra, se le escucha cuando habla, asume actitudes, tiene odios, tiene amores. Pero, desaparecida la monarquía, ¿quién es el depositario de la soberanía? Se dijo inicialmente que sea la nación. Por eso hablábamos de soberanía nacional. Y por eso hablaban de nosotros, los representantes de la nación. Porque los legisladores así se proclamaban, representantes de la nación. Pero la nación, los sociólogos se encargaron de ir rectificando el concepto. Pero mire, la nación es un cuerpo, un grupo social humano que tiene pasado, tiene historia común, tiene tradiciones comunes, tiene una lengua común o predominante. Por eso tienen una lengua los anglosajones, el inglés. Por eso tienen una los francos, el francés. Por eso tienen otra los germanos, en las diversas nacionalidades. Por eso los griegos fueron nación, pero tenían ciudades-estado: Tebas, Esparta, Atenas. Por eso la península italiana se dividió en varios pequeños estados que se denominaban a sí mismos repúblicas. La República de Florencia, por ejemplo. Y entonces, ¿quién es la nación? El pasado, el presente y el futuro, porque tienen también ambiciones comunes, metas comunes que quieren alcanzar. ¿Y cómo actúa la nación? Ya sabemos cómo actúa el monarca y cómo actúa la nación. Menudo problema para las ciencias sociales.
y especialmente para el derecho. Y entonces idearon algo, pues que actúa a través de sus representantes. Y de allí surge la democracia representativa. Si la nación actúa a través de sus representantes, entonces lo que se elige son representantes de la nación. No se elige los representantes de la circunscripción del Valle del Cauca, o de la circunscripción electoral de Santander, o de la circunscripción electoral del Magdalena, sino que cada uno de ellos es representante de la nación. Y Caro, que sabía dónde ponían las garzas, dijo en esa Constitución del 86, los individuos de una y otra cámara representan a la nación entera. O sea, no representan al que votó por ellos, representan a la nación. Lo elijo o la elijo para que represente a la nación. Y después que vote las leyes. ¿Y cómo las vota? De acuerdo con la justicia y el bien común, y no la definieron por ninguna parte. Entonces, ¿quién era el árbitro para decir en qué consiste la justicia y el bien común? El que vota. Voté así porque considero que es lo justo. Voté así porque considero que esto es acertado para el bien común. Y por eso, don José María Samper, en el Derecho Público Interno de Colombia, dijo, responden ante la historia. Algunos estudiantes, decíamos, entonces no responden ante nadie. Y esa fue la crítica que se le hizo a esa democracia representativa. Pero cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Porque se dice entonces, hay que cambiar al representante, al que está representado por la soberanía no radica en la nación. Eso fue toda una revolución. Radica es en el pueblo. Y el pueblo sí es algo concreto, compuesto por todos los que integran el cuerpo social. En ese momento no se consideraba en la mayoría del planeta que las mujeres formaran parte del cuerpo social. Entonces era por los ciudadanos. ¿Quiénes? Los hombres. Las mujeres eran nacionales, pero no eran ciudadanas. En ese momento entonces se dice la soberanía radica en el pueblo. Y el pueblo elige a sus representantes y les puede dar instrucciones de cómo actuar. Y entonces surge que ya no es el mandato para que represente a la nación, sino para una labor determinada, con unos programas determinados. Y eso también influye en la política. Y debería influir en cuanto que los partidos tuvieran programas definidos y no se avergonzaran de tenerlos. Y que fueran otras las circunstancias de la democracia interna de los partidos, que seguramente los politólogos profundizan al analizarlos. En esas condiciones surge la democracia de participación. Nuestra Constitución dice en el artículo 2 del título preliminar que los colombianos tienen derecho a participar en la vida económica, política, cultural de la nación y en todo aquello que les interese. Con eso quedó abierto para intervenir en todo lo que nos importa. Es la democracia participativa. Y por eso, en esta Constitución hay un título que no existía en la anterior, de los partidos políticos y los mecanismos de participación ciudadana. Por eso hay mecanismos de participación en la Constitución. La iniciativa popular legislativa, porque antes quienes puedan presentar proyectos de ley, los senadores representantes o los ministros, y nadie más. Ahora se dijo, también puede el pueblo presentar proyectos con el 5% de firmas de quienes compongan el censo electoral.
y pueden también legislar directamente. ¿Cómo? A través del referendo. Y entonces hay otras instituciones, una de la cual se desconfía mucho, el plebiscito, porque democracias plebiscitarias pueden ser equivalentes a democracia autoritaria, falsificando la popularidad de las decisiones. Podemos volver a que está aprobado por aclamación en la plaza de Berlín de la época de Hitler. Por eso se le ha tenido desconfianza al plebiscito, pero se le han puesto restricciones para controlarlo, como las que aparecen en la Constitución. El presidente convoca un plebiscito, pero tiene que darle informe al Congreso de su intención de convocarlo, y el Congreso tiene que decir si está de acuerdo o no en que se convoque, y después la Corte Constitucional puede controlar la constitucionalidad del trámite y de lo que se acuerde. Fíjense cómo entonces tenemos democracia participativa. Democracia participativa que queda claro, nosotros no estamos haciéndola actual. Aquí la democracia participativa se quedó escrita. A la gente no le interesa participar ni siquiera en la asamblea de su edificio, ni tampoco en los problemas del barrio, ni en los problemas del departamento, ni en los problemas nacionales muchas veces. Y de esa postura son responsables los partidos políticos también. ¿Cómo así que teniendo una constitución así aprobada no se ha estimulado la participación de los ciudadanos? ¿Y por qué? Porque les conviene a otros seguir manteniendo las palancas del mando e impedir así que haya participación en las decisiones que afectan a los ciudadanos de Colombia. Y hubo que avanzar también cuando se dijo las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones y los mismos derechos civiles que los varones. Eso no fue gratuito, como ninguno de los derechos fue gratuito, como no fue de un momento a otro conseguido el derecho de huelga, ni la concertación laboral, ni los derechos del hombre y la mujer en la pareja matrimonial. Fíjense que hoy decir lo que dice la Constitución tuvo un antecedente. El decreto 2820 del 74, dado por López Miquelsen, por facultades extraordinarias, cumplía una promesa electoral. Pero ¿cuál era la promesa? Que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los varones. Ahí fue por decreto. Y ese decreto ahora ya no es simplemente decreto que se puede derogar, ni ley fácil de modificar. Ahora es norma constitucional, con alcances de carácter político. ¿Y qué fue lo que se reformó? Una norma del viejo Código Civil de don Andrés Bello, que textualmente decía: la mujer debe obediencia al marido y tendrá por su parte derecho a que el marido la reciba en su casa. Fíjense que hoy eso nos despierta hilaridad, pero las bisabuelas, las tatarabuelas y seguramente las madres de algunos tuvieron que soportar esa norma como parte del Código Civil. A los abogados nos la enseñan cuando vemos derecho de familia, o por lo menos nos la mencionan, pero hoy es norma de carácter constitucional. Es decir, fue una decisión política, primero por ley, y ahora una decisión política porque así lo quiso el constituyente. Y ese conjunto de derechos es lo que forma una constitución política, que tiene influencia entonces en la vida de la sociedad, en todos los aspectos. Aquí cité unos ejemplos para mostrar cómo entonces es muy importante que exista un control también sobre el legislador.
para evitar abusos legislativos, y eso explica que exista control de constitucionalidad separado de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y con una corte que especialmente se dedique a eso, que es la Corte Constitucional, que no fue invención nuestra, pero las Cortes Constitucionales, planteadas por allá en 1924 por primera vez, se fueron haciendo cada vez su propia campo de actividad en las constituciones de posguerra. Y nosotros también, de esa manera, llegamos a esa constitución. Nos contaba la doctora Judith Camerano que hoy se le rindió un homenaje especial a un constituyente, el doctor Diego Uribe Valdés, que es el autor de un artículo importante que hay necesidad de mencionar en esta reunión, el artículo 22 de la Constitución, que dice, como lo comentamos en algún corrillo antes de entrar acá, que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos, incluyendo desde luego a los presidentes de la República, que a veces creen que no tienen ese deber. Me parece que algunos no lo creen. Pero observen cómo, si es un derecho de todos los colombianos tenemos también, con fundamento en esa norma constitucional, que exigirle a las autoridades públicas que nos lo garanticen a todos y que lo hagan efectivo, porque es un derecho y un deber de todos los colombianos, lo cual incluye también a las autoridades públicas. Eso llevó discusiones en la constituyente, discusiones donde le dijeron no, porque no es un derecho individual, no es un derecho de Pedro, de Juan, de Diego. Y él dijo, es un derecho de todos y es un deber de todos, y cuando se cumplan con todos los derechos se habrá realizado este derecho, y por eso está en la Constitución, y por esa razón fue invocado cuando se hizo el pacto de paz, que tantos escalofríos les dio a algunos y a otros los puso en alerta para intentar buscar que en Colombia por fin haya paz. Esos son puntos claros de la Constitución en la sociedad y que interesan desde luego al accionar de la sociedad y al estudio de la politología y de la sociología política. Es mi contribución en este foro, y les agradezco que han tenido la paciencia enorme de escuchar.